Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con todo su pueblo en esta mañana. Que sea nuestro Señor glorificado en este espacio físico, pero no solamente en Él, hermanos, sino también en el corazón depositario de cada uno de aquellos que por gracia, que por misericordia ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Vamos directamente a nuestras escrituras antes de orar, hermanos. Y el día de hoy, de manera cronológica y consecutiva, estaremos leyendo del versículo número 3 al versículo número 9 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 a versículo 9. Aunque el día de hoy solamente avanzaremos hasta el versículo número 5. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, amados hermanos. Bendito Señor, cada semana se me dificulta comenzar esta oración, pues quisiera explotar, Señor, en adoración reverente delante de tu presencia, mas no encuentro palabras que pudieran exaltar tu gloria, que pudieran, Señor, brindarte la alabanza que solamente tú mereces. Mas, Señor, tú conoces mi corazón, que en esta mañana palpita al poder escudriñar y leer tu palabra, deseando, Señor, que de la misma manera en que constriñes mi corazón, de la misma manera que al preparar tu alimento, Señor, traes palabras de aliento a mi vida, de la misma manera, Señor, en esta mañana, la exposición fiel de tu palabra pueda traer esperanza viva, gozo y aliento para todos aquellos que probablemente hoy estén pasando por tribulación, para aquellos que hoy están delante de alguna situación que ha robado su paz, para aquellos, Señor, que llegada la noche lloran de manera continua hasta quedar dormidos, Señor, en angustia. Amado Señor, que hoy tu palabra sea un recuerdo de aliento, que hoy tu palabra, Señor, sea un refuerzo de que nuestra fe tiene que ser ejercitada, de que nuestra fe, Señor, tiene que ser probada, de que igual que como lo hace un atleta, tenemos que estar trabajando día con día, recordando tus mandatos, tus promesas, tus estatutos, para que estos se anidan en nuestro corazón y cuando venga el día malo,
podamos resistir los dardos del maligno a través del escudo de la fe. Amado Señor, abre los corazones abatidos. Dispón, Señor, los pensamientos atribulados, para que a través de tu palabra seas tú trayendo consolación de la misma manera en que muchos de nosotros hemos sido consolados. Escucha, Padre bueno, en esta mañana mi plegaria a través del nombre glorioso de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. Seguramente en más de una ocasión has pasado por tribulaciones pensando que no puedes más. Seguramente a lo largo de tu vida ha habido momentos en los cuales clamas delante del Señor y clamas delante del Señor y tal pareciera que Dios ha enmudecido. Y digo tal pareciera porque jamás ha sido así. ¿Cuántos de nosotros, cuando ha llegado el momento en el cual sentimos devastación, sentimos que ya no hay un aliento el cual puede reconfortar nuestro corazón, incluso hemos rogado al Señor que quite el respiro de nuestro aliento, que termine ya, por favor, esa tribulación? Estoy totalmente seguro que todos y cada uno de ustedes, o la gran mayoría, ha pasado por esos momentos en los cuales quisiera una palabra que llegara no solamente a su oído, sino que fuera un ungüento para su corazón. Creo que algo similar sucedió alrededor de los años 200 después de Cristo. En la iglesia primitiva tenemos conocimiento de varios creyentes que en esa iglesia incipiente comenzaron a caminar bajo el entendimiento y la búsqueda de Dios. Uno de ellos, sumamente conocido por aquellos estudiosos de la iglesia primitiva, es Tasio Cecilio Cipriano, mejor conocido como Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago fue un obispo de esa iglesia primitiva. Pero algo muy peculiar es que en aquel tiempo, alrededor de entre los años 249 y 258 después de Cristo, en aquella zona donde se encontraba este obispo en Occidente, empezó a asolar la región una peste cual no se había visto en tiempos pasados. Una peste la cual caminaba de manera intransigente, avanzaba monstruosamente al grado de que los historiadores registraron que diariamente morían alrededor de 5,000 personas. Es en medio de este escenario donde Cipriano de Cartago escribe un documento sumamente hermoso, el cual he compartido con algunos de ustedes a través de los medios electrónicos. Y al leerlo realmente me conmovía demasiado. Este documento no tenía la intención de registrar históricamente o a través de una narrativa qué es lo que estaba sucediendo con esta peste, porque era sumamente devastador. No, hermanos, al contrario, la intención de este documento titulado La mortalidad tenía la finalidad de exhortar y de dar ánimo a los cristianos delante de una aflicción que avanzaba y que bajo tu mente ciertamente estaría el pensamiento de que en cualquier momento serías tú el que sería contado entre aquellos 5,000 muertos diarios. Es por ello que quiero citar algunos fragmentos de este texto, el cual yo te recomendaría leer
para poder ser confrontado. Y dice así Cipriano de Cartago en este texto llamado La mortalidad, del cual consta de varios libros. Y dice así: aunque en muchos de vosotros, amados hermanos, hay una mente firme y una fe firme ante la frecuencia de esta presente mortalidad, todavía observo que entre la gente hay algunos, ya sea que por debilidad de ánimo, ya sea por decadencia de su fe, o ya sea por la dulzura de esta vida mundana, se mantienen menos firmes y sin vigor divino e invencible de su corazón. El asunto, dice Cipriano, no puede disimularse. Tantas persecuciones sufre el alma diariamente, con tantos riesgos se cansa el corazón, y sin embargo se deleita en permanecer aquí mucho tiempo entre las armas del diablo, aunque más bien debería ser nuestro anhelo y deseemos apresurarnos hacia Cristo con la ayuda de la muerte. Qué ceguera, qué locura es amar las aflicciones, los castigos y las lágrimas del mundo, y no más bien apresurarnos hacia la alegría que nunca podrá ser arrebatada. Pero, amados hermanos, concluye este segmento Cipriano de Cartago, pero, amados hermanos, esto es así porque falta la fe. Cipriano de Cartago identificó en varios de estos hombres que se llamaban cristianos y a los cuales él catalogaba como hermanos débiles, un pensamiento que realmente no concordaba en integridad con lo que hablaban. Él identificó que había una total incongruencia en aquellos que se decían y autodenominaban creyentes y seguidores de Cristo. Porque mientras con sus labios expresaban su anhelo de ir a la patria celestial delante de Cristo, simplemente sus actos, sus conductas no concordaban. Sus comportamientos delante de las tribulaciones de este mundo simplemente no eran congruentes. Cipriano de Cartago identificó un elemento, y es el mismo elemento que sigue existiendo y el motivo por el cual hombres y mujeres hoy en día siguen cayendo devastados ante la tribulación. Cipriano de Cartago identificó que el problema no se encuentra en el mundo, el problema se encuentra en tu falta de fe. Es en este escenario, hermanos, que el día de hoy trataré de exponer estos primeros versículos a través de la exposición de Pedro, pues es a través de él que nosotros, o esa es mi pretensión, darte a conocer que Pedro trae un recordatorio del proceso de salvación, el cual no solo si entra en nuestro pensamiento, sino que llega a anidarse en nuestro corazón si realmente esta promesa, estos conceptos no solamente llegan a tu pensamiento, sino que llegan a anidarse en tu corazón. Te puedo asegurar que podrán venir las tempestades, que podrán venir las tribulaciones, que podrá venir la destrucción, podrá venir la enfermedad, podrá venir la falta de muchos satisfactores, y tu corazón seguirá latiendo, confiando en una esperanza viva. De tal manera que podrá venir la tempestad, podrá venir la aflicción, hermano, y si el texto del día de hoy en verdad se anida en tu corazón y no solamente en tus labios, te puedo asegurar, porque así lo he vivido, que serás inamovible. Pero no inamovible porque el poder se encuentra en tus manos, sino porque tu fe estará depositada en esa roca, en esa cima inamovible
a la cual llamamos Cristo nuestro Salvador. Por tanto, la intención es que el día de hoy tienes que salir convencido. La intención es que hoy salgas convencido de que tienes una esperanza viva, de que no eres igual a los gentiles, que mientras ellos pueden caer y ser derrotados delante de la tribulación, tú no, hermano. Tú y yo no. Tú y yo aspiramos a una esperanza viva que el Señor ha prometido y que ha sellado a través de lo más preciado que tiene, su propio Espíritu. Es por eso que a través de estas dos predicaciones, porque pretendo dividirlo en 2 domingos, estaremos viendo 4 verdades que encierra este texto. 4 verdades para el creyente que son las siguientes. La primera verdad es que el creyente tiene una esperanza viva. Y esa esperanza ha sido otorgada por Dios. La segunda verdad que estaremos revisando a la luz del texto de Primera de Pedro tiene que ver con que el creyente no solamente tiene una esperanza viva, sino que además tiene una herencia. Hermanos, tiene una herencia y esa herencia es totalmente segura. No es posible, no es tentativamente posible, es una herencia que es totalmente segura. Si Dios lo permite, la semana entrante entonces abarcaremos una tercera verdad. Y esta tercera verdad tiene que ver con que el creyente tiene una fe genuina, pero esta fe genuina tendrá que ser probada. Sí o sí, hermano. Tendremos que ser probados. Llegaremos, si Dios lo permite, la semana entrante con una cuarta verdad. Y es que delante de tantas promesas, nosotros tenemos un gozo que reposa no en las cosas cambiantes de este mundo. Tenemos un gozo que reposa en la roca inamovible de Cristo. Así es que, hermanos, el día de hoy comenzaremos con el versículo número 3. Bajo este primer segmento y esta primer verdad en la cual diremos que nosotros tenemos una esperanza viva. Dice el versículo número 3 del texto base: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva con la resurrección de Jesucristo de los muertos. A lo largo de las Escrituras, nosotros encontraremos varias doxologías. ¿Qué es eso de doxología? ¿Con qué se come? ¿Le podemos poner salsa o la salsa viene aparte? No, hermanos, la doxología es una palabra que se utiliza teológicamente para referirnos a el esplendor, la gloria de nuestro Señor. La doxología proviene de la palabra griega doxa, que se traduce como gloria, esplendor, grandeza. Pero además, doxología es una palabra compuesta, no solamente proviene de doxo, sino de logos, lo cual nosotros conocemos que es una palabra griega que se traduce como palabra o hablar. De tal manera que lo que estoy diciendo es que la Biblia contiene diferentes explosiones de expresión, de alabanza de Dios a través de las palabras de uno de los suyos. Lo que encontramos al inicio de este versículo número 3 es una explosión por parte de Pedro en alabanza, en gloria, del esplendor, de la presencia de Dios. Y esta será por 3 motivos que mencionaremos más adelante. Cuando uno de tus hijos llega y está todo extasiado, que no puede dormir y que da vueltas para un lado para otro, y cuando vas a su cuarto y ves que está sonriendo, le dices: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? A lo mejor va a salir de viaje y no puede dormir pensando. Hay un motivo por el cual explota en total furor. Cuando nosotros hablamos de explotar en alabanza hacia nuestro Señor,
usualmente puede ser por tres principales motivos. Alabar a Dios por sus bendiciones, hermano. ¿Quién no realmente puede explotar en adoración? Al saber que todo lo que tienes, todo, absolutamente todo, proviene de la mano de Dios y no de tu vana y sucia manera de vivir. Un segundo motivo por el cual un creyente puede explotar en total adoración delante de su Creador tiene que ver con el simple hecho de atribuirle a Él la gloria. Yo sé que muchos de ustedes en ocasiones pretenden que les exaltemos. Gente se ha ido de esta iglesia porque no le damos el lugar que merece. No, de verdad, escúchame bien. Tú que vienes por primera ocasión o que ya vienes de manera continua con nosotros, tú no mereces gloria, tú no mereces adoración. Te digo, ¿qué es lo que mereces? Mereces pudrirte en el infierno. Eso bien que lo tienes ganado. Pero hay uno solo delante del cual podemos explotar para poder atribuir su gloria, pues solamente Él se encontró digno. Finalmente hay un tercer elemento por medio del cual alguien, realmente un verdadero creyente, dejemos de lado a los cerdos, dejemos de lado a los que son gentiles. Ellos no pueden entender una explosión de total euforia delante del Señor. Ellos pueden entender cómo es que ellos pueden explotar delante de la masturbación, el vituperio, el engañar a sus esposas, el tomar esto como una total irreverencia. Eso para ellos sí suena. Pero no, hermanos. Un tercer motivo por el cual un verdadero creyente explota en total adoración delante de su Señor es para poder afirmar una verdad teológica o una verdad bíblica. Mientras cantábamos el día de hoy, cantamos varias de esas verdades. A veces yo no me puedo explicar cómo que es que alguien de ustedes puede permanecer inmutable, cantando como si estuviera cantando Luis Miguel o cualquier banalidad. Hermano, estamos cantando verdades bíblicas que nos recuerdan ciertamente de la asquerosidad de donde Dios nos ha sacado, pero nos recuerda cómo es que Él nos ha limpiado. Y nos recuerdan esas verdades bíblicas, sí, de dónde nos ha sacado, pero también a dónde nos llevará. Recordar esas verdades bíblicas, verdades teológicas. Estoy totalmente seguro que un verdadero siervo del Señor no puede permanecer inmutable, no puede permanecer quieto, no puede permanecer totalmente ajeno a tanta misericordia. Sin embargo, específicamente en esta doxología del día de hoy, me gustaría identificar tres elementos importantes. Y precisamente quiero irme de una manera sumamente detenida, porque en la medida en que tú comprendas, no solamente en intelecto, en la medida en que tú comprendas y lo arraigues de verdad en tu corazón, hermano, de verdad podrá venir la tempestad y recordar estas promesas te harán seguir adelante. Podrá venir el insulto, podrá venir el oprobio, pero al recordar lo que el Señor ha prometido, simplemente recordarás que eres extranjero, que eres peregrino, que esto es necesario y que por tanto tu tiempo tiene que ser ocupado no en limpiar tu reputación, no, eso lo será el Señor. Tu tiempo tiene que ser ocupado para extender el reino. ¿Cuáles son esos tres elementos, motivos de explosión en Pedro que puedo identificar o podemos identificar en esta mañana? Al primero de ellos le llamaremos motivo. El primer elemento le llamaremos motivo. ¿Por qué tu hijo está tan contento? Puede ser racional o puede ser irracional. Un motivo no siempre es racional. El motivo que encontramos en esta doxología es que Pedro identifica que hay un elemento que es motivo para glorificar a Dios. Y este motivo es su misericordia. Pero dejando de lado la parte emotiva y yendo ahora a la parte racional, Pedro identifica una razón, raciocinio. Y esta razón
es aún igual de incomprensible como la misericordia de Dios. Esta razón por la cual Pedro puede explotar en adoración delante de Dios es porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, de verdad, si realmente tu corazón comprendiera lo que se ha gestado o lo que se gestará en alguno de los tuyos, el que Dios pueda hacer renacer a alguien de ustedes y que lo haga renacer no solamente para morir otra vez, tal cual como sucedió con Lázaro, tal cual como sucedió con Talita Kumi, tal cual como sucedió con varios de aquellos que fueron resucitados de la muerte. ¿Qué sucedió con ellos? Nuevamente murieron. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy, hermano, es que hay una esperanza viva. Él nos hizo renacer para obtener una esperanza viva. Ciertamente moriremos, físicamente moriremos, pero nuestra esperanza se cimenta bajo el hecho de que será instantáneo. Y ahora tendremos no solamente vida, sino vida eterna al lado de Él. Como tercer elemento, motivo o razón por la cual vemos y podemos entender una explosión de adoración en Pedro delante de Dios, tiene que ver con el medio. Es decir, hay un motivo, hay una razón, pero el tercer elemento tiene que ver con cuál fue el vehículo para poderlo hacer realidad. Y Pedro identifica que hubo algo que sucedió. Y que sin ese motivo, sin ese transporte, sin ese automóvil, esto no hubiera sido una realidad. ¿Cuál fue ese medio? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Mahoma se exaltó como profeta y le adoraron como Dios. Gandhi fue alabado y puesto en un pedestal. ¿A qué otros puedes mencionar? Todos están 3 metros bajo tierra o más. Todos ellos han sido tragados por los gusanos. Todos ellos, sus cuerpos han sido corrompidos. Pero en este entenderemos que lo que se ha gestado en Jesucristo tiene supremacía, hermanos. Vayamos cada uno de estos elementos porque creo que es digno de poder tocar de manera independiente. Y me gustaría primero tocar el tema del motivo. Aunque el orden no es el cual se encuentran dentro del texto bíblico, el orden de los factores en este caso no alterará el producto. Pero me gustaría primero analizar el motivo por el cual un hombre, ese hombre que había negado a Jesucristo, ese hombre que había sido un cobarde, ese hombre ahora puede delante de la gente explotar en total adoración sin un gramo de vergüenza. El motivo, su grande misericordia. Piensa por un momento, tú no eres confiable, no lo eres. En verdad, no lo eres. Tú eres falible. Es decir, tú estás susceptible a cometer errores. Mientras tú eres falible, Dios es infalible. No comete errores. No es sujeto a tener un resbalón. No es así. Piensa por un momento si cualquiera de los que está en este lugar te prometiera algo. No importa que te prometa algo sumamente hermoso. La tendencia de cada uno de nosotros es incluso a dudar cuando alguno de ustedes hace una promesa certera. Hermano, yo le prometo que estaré con usted el resto de mis días porque le amo con todo mi corazón. Es más, le voy a entregar este regalito como sinónimo de la promesa del pacto entre usted y yo. Qué curioso.
Yo no sé si tú puedes confiar en el hombre. Yo no. Muchos de ustedes en algún día, frente a mi cara, como un hermano en Cristo que soy, me dirán: pastor, le amo. Y yo le diré: ¿en verdad me amas? Sí, yo le amo. Y hay de aquel que se atreva a levantar un dedo sobre usted, hermano. Usualmente la historia la conozco y solamente me daré vuelta y diré: ten misericordia, Señor. Porque lo mismo ha sucedido una y otra vez. Aquellos que en ocasión alguna vez dijeron: pastor, le amo con todo mi corazón. Un día me amaron y al otro día de la misma manera los tuve frente a mí, gritándome obscenidades y diciéndome hereje, diciéndome un montón de cosas. Confiar en el hombre es lo más tonto que puede suceder en esta vida. Ahora piensa que no es un artículo lo que dependería de la voluntad y la honestidad y el cumplimiento de otra persona. Piensa por un momento que lo que está en las manos de aquella persona que no es confiable es tu salvación. Oye, si no le puedo confiar una bolsa de cacahuates, ¿cómo es que puedo confiar que alguien más tendrá cuidado de mi salvación, de poder llegar delante de la presencia del Señor? No puedo confiar en alguien así. Igualmente de ilógico y tonto es pensar que la salvación está segura en tus manos y depende de ti. Si no puedes ni siquiera mantenerte en una iglesia, si no puedes comprometerte con asistencia 2 veces por semana, si para ti es más atrayente aún los deleites de esta sociedad del mundo, te puedes poner a pensar cómo sería el hecho de decir: mi salvación está en mis manos y depende de mí. Yo no dormiría. En otros tiempos sucedió así. En otros tiempos, doctrinalmente, nuestro pensamiento amanecía cada mañana angustiado, pensando en que por nosotros, por nuestras obras, nuestra salvación era algo que se encontraba en la incertidumbre. No estoy totalmente seguro. Creo que he perdido mi salvación. Creo que la promesa la he descuidado. Creo, hermano, que no tengo total convicción de una esperanza viva. En este sentido, Pedro puede explotar en total adoración al tener un convencimiento no parcial. Él puede explotar en total adoración delante de Dios bajo la certeza y la convicción de algo que no ve, pero que espera y sabe que llegará. Pedro puede explotar en total adoración delante de Dios al tener convicción de lo que le espera en la vida eterna depende no de él, sino única y exclusiva totalmente de la gran misericordia de Dios. A lo largo de la semana, nuestros hermanos hombres que llevan el libro de Todos Somos Teólogos, y durante meses atrás, nuestras hermanas que se edifican a través del estudio teológico del Salmo 103, ambos grupos recordarán que hay algo inevitable que hemos estudiado, y esto tiene que ver con los atributos de Dios. Hay atributos, veíamos el día de ayer, que son comunicables o son transferibles. Dios es amor y pide que nosotros seamos amor. Dios es sabio y a través de los libros sapienciales el Señor nos brinda sabiduría en el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero hay un atributo, una característica
en la cual reposa mi alma, en la cual reposa y reposó la confianza no solamente de Pedro, sino de cada uno de los verdaderos creyentes que han pisado esta tierra, hermanos. Y al comprender que todo esto se gesta en nuestras vidas, no por nuestras capacidades de oratoria, sino por la misericordia de Dios, podemos entender y descansar bajo el atributo de Dios de la inmutabilidad. ¿Qué tiene tu esposa? No sé, pastor. Déjele pregunto. Hermana, ¿qué tiene? Nada. No, hermana, de veras que nada. Hermana, usted sí está mal. Hace rato estaba sonriendo como loca y ahora está enojada. Es que el ser humano es así, es mutable. El ser humano es cambiante. ¿Te puedes imaginar? La promesa de la vida eterna, la esperanza viva en manos de alguien así de cambiante. Aquellos que han tenido una relación amorosa dan regalos, chocolates, bombones, peluches, anillos, joyas. Pero ay de ti que esa mujer o ese hombre cambiante truene, porque entonces dirá: devuélveme todo lo que te di. También el anillo de compromiso también. ¿Por qué, hermano? Porque la naturaleza desgraciada del hombre es ser cambiante en todos los sentidos. El ser humano no es confiable, el ser humano no es sujeto de confianza en ningún sentido. En este sentido, es importante entender que la confianza en Dios es una total convicción y un motivo suficiente como para realmente explotar de alegría. Ojalá y los gentiles que pierden el tiempo comprendieran estas verdades. Si el Señor los llama a juicio en esa incertidumbre, esa misma incertidumbre les dará su pago. Pero Pedro está enfatizando que hay un motivo. Pedro está enfatizando en ese motivo que tiene que ver con que la salvación está basada completa, total y exclusivamente en la iniciativa amorosa de Dios, que es inmutable, que no cambia. Hay una segunda razón, hay un segundo elemento, y este probablemente para nosotros es mucho más racional en el sentido espiritual. En el libro de Juan, capítulo 3, de los versículos 3 al 8. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8. Se nos narra una historia sumamente interesante. Esta historia es acerca de un fariseo del tiempo de Jesucristo llamado Nicodemo, uno de los principales dentro de las cuestiones religiosas. Este hombre cobardemente viene de noche a ver a Jesucristo, y después de reconocerle como enviado de Dios, Jesucristo, al escuchar de los labios de aquel hombre que le reconoce como enviado, como el Hijo de Dios, Jesucristo le da una verdad. No importa que me reconozcas como Dios, no importa que me reconozcas como maestro. En verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios, dijo Jesucristo. Nicodemo en su sabiduría, recapitulo, Nicodemo en su conocimiento rebate a Jesucristo y le dice: Señor, de verdad, no digas cosas. ¿Cómo es que yo puedo nacer de nuevo? ¿O cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? Porque si no, no podrá ver el reino de Dios.
¿cómo es posible humanamente? Él está hablando humanamente. ¿Cómo es posible o cómo me será posible poder entrar por segunda ocasión al vientre de mi madre? Este hombre discernía no con el espíritu, discernía con la carne. Por eso Jesucristo concluye dejando claridad que el que no naciere de agua y del espíritu, entonces no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Nosotros recordamos que en el libro de Mateo capítulo número 3, vino a esta tierra un hombre llamado Juan, le apodaban el Bautista. Y él dejó claridad que el bautismo que él impartía solamente era con agua. Pero que ese bautismo, para poder hacerlo, era necesario hacerlo en sumersión o en inmersión en agua. Un bautismo por medio de agua. Si nosotros recordamos la característica peculiar y necesaria para poder ser partícipe de ese bautismo en agua, el elemento no probable sino necesario tiene que ver con arrepentimiento. Por un lado, Juan Bautista dejaría claridad: arrepentíos, arrepentíos. No es vengan a perder el tiempo, no es vengan a cuchichear y a robar la atención, no. Eso hagan en su casa. No. ¿Cuál es el postulado del evangelio? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces nosotros pensamos que ese bautismo en agua pues es parte de la moda, de la hipocresía de bajar y volver nuevamente igual. No, Juan el Bautista le dejó claro a aquellos hombres patéticos e hipócritas llamados fariseos y escribas que llegaban a bautizarse con él. Él no los bautizó. Él, por el contrario, les dijo: generación de víboras, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que está dejando claridad el texto que hemos citado en relación a Juan 3 por parte de la boca de Jesucristo es que para nacer de nuevo es necesario hacerlo en agua. No está hablando del literalismo de ir y que te mojen. No, hermano, pusimos el ejemplo cuando hablamos acerca del bautismo, que bajar a las aguas sin conciencia, sin arrepentimiento, sin una vida con frutos dignos de arrepentimiento, es igual que si alguien te sumergiera en una cubeta, que si te sumergiera en la taza del baño, es lo mismo. No es el agua en sí misma, es el acto en el agua. Pero por otro lado, Jesús le estaba dejando claro que no solamente es el arrepentimiento bajo el sinónimo del agua, sino además el bautismo a través del Espíritu. ¿Descansa? No voy a empezar a hablar lenguas raras. Solamente me sé: Rambo salta la maseca y suelta la raca seca. Rambo saca la bazuca y salta la rama seca. No me sé más. Pero cuando habla acerca de nacer del Espíritu, ¿de qué está hablando? Más adelante lo reforzaremos, pero está hablando de lo mismo, el motivo por el cual está explotando Pedro en adoración. La doctrina que nosotros conocemos como la doctrina de la regeneración es una doctrina básica para nosotros. Cuando tú llegas a hacer algún trabajo con herramientas y con metales, es altamente seguro de que te vas a llevar una cortada. Es casi un hecho. Cuando estés acortada, dependiendo de lo profundo, la naturaleza del cuerpo es sumamente hermosa. El cuerpo tiende a regenerar lo que estaba podrido o mal. Cuando nosotros hablamos de nacer del Espíritu, hablamos de la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración se traduce como un nuevo nacimiento que es obrado en los creyentes a través de la soberanía de Dios. Yo quiero nacer del Espíritu. Pues querrás papitas, pero esto es una obra que depende de Dios y que es gestada
a través de su Espíritu. Es a través de la regeneración que Dios transforma los corazones, cambia los pensamientos, dándole una nueva naturaleza y una nueva predisposición hacia lo espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿soy salvo en verdad? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente, ¿en verdad soy salvo? El proceso de la regeneración, el nuevo nacimiento nos da pequeños destellos de elementos que podemos identificar en la vida de alguien que en verdad ha sido regenerado. Si yo llego con esta cortada grande y te digo, mira, está regenerada, y se ve saliendo sangre, tú me dices, no, eso no está regenerado, eso está a punto de podrirse. En la vida de un ser humano, entendiendo que todo esto es por misericordia de Dios, la razón número uno, Dios regenera a través de su Espíritu y hay evidencias de un antes y un después. Hay evidencias, hermano. El teólogo R.C. Sproul lo sintetiza de una manera hermosa. Dice que a través de la regeneración Dios provee una disposición a amar al Dios bíblico al cual antes odiábamos. La semana pasada hablábamos y decíamos, ¿te has dado cuenta que hay gente que viene a la iglesia a perder el tiempo? Y tú te preguntas, ¿por qué no entra la palabra? La respuesta es porque está muerto. Traducción, no ha nacido de nuevo. Traducción, no ha sido regenerado. Traducción, la misericordia de Dios no ha llegado a su vida. Traducción, si hoy muere, tiene condenación. ¿Te das cuenta, hermano, de la manera tan maravillosa y la verdad bíblica que encierra este texto al comprender lo afortunado, lo bienaventurados que somos? No solamente en el hecho en que el Señor haya tenido presencia de nosotros, que nos haya conocido desde antes de la fundación del mundo, ni tampoco estriba solamente en el hecho que Él nos predestinó. Estriba en el hecho, hermanos, que la cadena del proceso de salvación depende única, total y exclusivamente de Él. Que en esa ecuación matemática no puede haber fallo. Que si el Señor predestinó, el Señor llamó, ese justificó. Si el Señor justificó, Él mismo glorificó. Pastor, ¿la glorificación no ha llegado? Bueno, la palabra del Señor es tan veraz que Él lo da por sentado porque es una realidad. En España, cuando tú vas a comprar un local, cuando tú vas a comprar un inmueble, hay algo que se estila. Y no solamente vas con el comprador y le dices, oiga, estoy un poco interesado en este terreno, apártemelo. No, ¿cuál apártemelo? Necesitas dejarme un porcentaje determinado de lo que será el costo total. Si no, no hay trato. Los españoles, o en algunas regiones de España, a este valor porcentual de lo que tú vas a comprar se le cataloga como arras. Los que se casaron por la otra, ¡ay! La madrina de las arras. Es el sinónimo de que te estás comprometiendo a entregar no solamente tus finanzas, sino todas tus finanzas, todo tu corazón, todo tu pensamiento para esa mujer. O viceversa. Hablar de las arras es hablar de ese enganche que sí o sí asegura que el formalismo y mi promesa son totalmente seguras. No solamente me prometas, demuéstrame que estás prometiendo y que vas a cumplir. ¿Puede ser que alguien que dé arras en España para un inmueble después se eche para atrás? Sí, sí puede ser. Pero entonces habrá una penalización sobre las arras. Y usualmente no sucede. Pero hermanos, en Efesios capítulo 1, el Señor nos habla que nosotros hemos recibido esa promesa viva. Y esa promesa viva no es solamente la probabilidad, la posibilidad de que tú puedas llegar delante de la presencia de Dios al seguir esa esperanza viva. No, no está hablando de que es probable. No está diciendo que el Señor dio su vida por ti para ver si es
que es posible? No, hermano. Lo que está diciendo y lo que vamos a encontrar a lo largo de Efesios capítulo 1 es que nosotros hemos sido sellados. Habiendo creído, hemos sido sellados. La palabra que utiliza para referirse a ese sello es la palabra arras. El Señor no solamente ha hecho una promesa, el Señor ha puesto en disposición y en prenda de que su palabra tiene un valor y de que sí o sí esa promesa se va a cumplir, de que no hay una probabilidad cambiante, sino que hay una total seguridad, que ha dejado en arras de nuestra herencia a su propio espíritu. Anteriormente, en tiempos mundanos, cuando tú ibas a la tienda por comprar algunos líquidos acuíferos, dejabas importe. Ese importe era insignificante. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el Señor no solamente ha prometido, Él ha dado a sí mismo. Él se ha dado a sí mismo para que tú confíes que en verdad esa promesa no es como la que te hace cualquier barbaján de aquí, que esa promesa tiene un valor y ha dejado en prenda a su propio espíritu delante de ese pacto. Si esto no te mueve a explotar en adoración delante del Señor, creo que difícilmente algo lo hará. El Espíritu Santo no solamente se nos ha dado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos sella con su propio Espíritu para asegurar que lo que Él ha comenzado, Él mismo lo va a perfeccionar. A través de su Espíritu Santo, Dios sella a los suyos. Dios sella la elección que ha hecho sobre cada uno de los que le pertenece. Y esto, hermano, es una esperanza viva. Si alguien preguntara, José Luis, si hoy mueres, ¿vas delante del Señor? Con total convicción te digo, sí, voy delante del Señor. Oye, pero nos regañas y nos tratas a veces mal. Hermano, si todo esto descansara en mi propia esencia cambiante, estaría preocupado. Pero las Escrituras, el ir a las Escrituras me da noción de que todo esto se ha gestado por misericordia de Dios. Que no solamente es la misericordia, sino que el Señor ha dejado las arras, me ha sellado esa promesa. Y aunque yo falle, aunque yo no sea aquel que cumple, por cuanto el Señor es la segunda parte del pacto y Él no cambia. Si hoy durante el día el Señor me llama a cuentas, estoy totalmente convencido a dónde voy a abrir mis ojos. Porque Él lo prometió, porque Él lo cumplió, porque así será. Así, hermanos, esta esperanza viva no es una incertidumbre, no es una ilusión, es la confianza de la expectativa de una bendición futura basada en hechos y promesas. En otras palabras, la esperanza bíblica nos está haciendo referencia a algo que es totalmente cierto, es certero, pero que todavía no ha sido visto o experimentado por completo. Hasta este momento, entonces, Dios nos conoció antes de existir. Decían los primeros versículos de la semana pasada, en presciencia Él nos ha elegido. No solamente Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, en base a ese conocimiento y en base a esa comunión, Dios nos eligió. Pero aquí entre nos, no por tu asquerosa vida, que es vergonzosa. No, Dios nos eligió por su misericordia. A través de esa elección, Dios nos ha sellado y ha dejado las arras de su espíritu, regenerándonos, haciéndonos nuevos. Aquellos que antes detestábamos a Dios, aquellos que lo tomábamos como una basura. En un culto como este, ve las actitudes de los que están sentados. De verdad. Te darás cuenta de gente regenerada y te darás cuenta de gente que ni en 1000 años luz tiene regeneración. Cuando eres regenerado, hay evidencias. Aquel que detestaba de manera natural a Dios, yo nunca lo insulté.
¿Acaso tu manera de vivir era la de alguien que ama, respeta y tiene a Dios en primacía? No, no era así. ¿Qué sucede cuando el llamado es totalmente efectivo? Es llamado eficaz. No hay mayor resistencia. ¿Acaso no recuerdas cuando caminabas en tus delitos, en tus pecados? Incluso burlándote de aquellos estúpidos cristianos. La blasfemia era grande. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa naturaleza perversa ahora es diferente? ¿Por qué ahora podemos asistir a nuestras familias y dicen, esos de ahí te lavaron el coco, esos de ahí te han cambiado, eres una persona diferente? Regeneración, obrada por misericordia. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? ¿Dios me eligió con la sabiduría futura de que yo iba a ser buen hijo? No, hermano. Si yo fuera Dios, te desechaba por cómo eres. No fue por nada bueno que encontrara en ti. Así es que llegamos al segmento número 3 de esa explosión en doxología. Y hay un medio. Y no fuiste tú. Hay un medio importante y nunca has sido tú. Ese medio fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo que está haciendo Pedro es vincular la regeneración con un hecho majestuoso. Jesucristo no permaneció dentro de esa cueva. Hay un cuadro muy hermoso que me regalaron y que puse en mi oficina, y mi esposa me explicaba que ese cuadro, cuando fue pintado sobre una roca al lado de la abertura, se encuentra el manto de Jesucristo. Así lo dibujaron. Pero la manera en cómo fue doblado, pregúntate cómo dejan tus hijos la ropa cuando salen. Pero la manera en que cómo fue doblado ese manto se traduce en una promesa de que Él regresará. Él no fue llevado, Él regresará. De tal manera Pedro explota en adoración delante de Dios, vinculando ese hecho majestuoso, la resurrección de Cristo. Una vez al año, el mundo celebra esa resurrección, alcoholizándose. Después de haberse abstenido 40 días, 40 noches de muchas cosas que les causan gozo, lo celebran terminando cual bestias en el piso. O cual bestias glotonas, ingiriendo todo aquello de lo cual se abstuvieron. El creyente tiene en su pensamiento la noción de que hasta el día de hoy nadie ha resucitado. Nadie para vida eterna. Absolutamente nadie por sus propios méritos, por su propia voluntad. Es aquí donde entendemos que lo que se gestó para nuestra restauración, para nuestra regeneración, tiene un solo medio, y esa es la resurrección de Cristo. Esto nos da entendimiento que esta ciudadanía que nos ha sido otorgada, esta paternidad, no es por tus méritos, es por los méritos de Jesucristo. Ten en consideración, cuando quieras hacer burla de un ingenuo, que no fuiste tú quien murió en la cruz, que no fuiste tú quien llevó los pecados, que no fuiste tú quien cambió tu propio corazón, que no fuiste tú quien solicitó y le fue dado, que fue a través de los méritos de Jesucristo. Solo los que creen en Cristo son unidos a Él en su resurrección. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, vamos a leer desde el 10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios,
que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿De qué testimonio está hablando? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Recuerdas esos postulados de, ay, si un niño recién nacido muere en este momento, se va al cielo y ponemos un moñito blanco porque no? Si no tiene al Hijo, no tiene vida. Piensa en tus familiares que están sentados hoy aquí, en ti mismo si no has sido regenerado. La esperanza de la vida eterna está depositada en un medio, en un mediador. No en tus atributos, no en tus ventajas, no en tus méritos, sino en el propio Jesucristo. Los demonios podrán decir, sí, yo creo y tiemblo, pero no se sujetan. Lo mismo son los descendientes de la simiente de la serpiente, tal cual como aquel hombre en el inicio mató a su hermano. Nació de la mujer, pero no pasaría mucho tiempo en que su naturaleza diera a conocer que en verdad él descendía de la simiente de la serpiente. La pregunta de verdad, y a veces quisiera transmitirte mi desesperación cuando te veo. A veces quisiera transmitirte para que despertaras. A veces pensaría en ti como un adicto que se le ha dicho, no vayas por ahí, y sigue atascándose en la suciedad. A veces quisiera sacudirte y decirte, si sigues por ese camino, yo sé dónde terminarás, yo sé cuál será tu fin. Deberíamos de estar suplicando y clamando la misericordia del Señor. Deberíamos de estar totalmente convencidos de que por cuanto el Hijo no está en nosotros, no hay un cambio. Seguimos viendo a Cristo como esa baratija que el mundo tiene. No lo vemos como el Dios de los dioses, como el Rey de reyes, como el Señor de los señores, delante de aquel del cual podemos no hacer otra cosa más que explotar en una doxología diciendo, gloria a ti, Señor. ¿Por qué no sucede? Porque probablemente al igual que los demonios creemos, pero no creemos. Porque la misericordia no ha llegado y yo no sé si llegará. ¿Cómo saber si estoy en Cristo? Durante 20 años de profesionista de recursos humanos, en el trayecto me encontré trabajadores y compañeros de trabajo. Al ver mis cuadros en mi oficina me decían, usted es cristiano, yo también. Pero que sin embargo en las pláticas de la hora de la comida era inevitable que alguien más llegara y dijera, oye, ¿por qué aquel que dice que es cristiano hace esto y hace esto y hace esto? Es que no es cristiano, es payaso. Alguien que se viste de alguien que no es para dar risa. Hermano, hay una pregunta seria que tienes que hacerte en esta mañana. Hay una pregunta que tiene que simbrar tu corazón y ponerte a temblar en verdad. ¿Soy en verdad creyente? Si el día de hoy Dios me llama a cuentas, puedo tener la seguridad de que he sido regenerado. Hay evidencias de que hay un antes y un después en mi vida, que no en su totalidad ni de una manera efervescente como Pedro, pero puedo identificar que hoy amo en menor o mayor grado al que antes odiaba. ¿Cómo saber si en verdad estoy en Cristo? La pregunta no es cómo saber si eres perfecto, porque bueno, solamente hay uno. La pregunta es cómo saber si estoy en Cristo. Segunda a los Corintios 5:16. Segunda a los Corintios 5:16. Esta es la radiografía. Y al leer esta radiografía la puedes exponer tu propia osamenta y ver si en verdad esta radiografía corresponde a ti o no lo es.
Segunda a los Corintios 5:16. Dice Pablo a los Corintios, después de aporrearlos y decirles que el caminar en la carnalidad ya no es de un creyente, les dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Él está suponiendo que está entre creyentes. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según las características del pecado. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, es decir, en otro tiempo cuando caminábamos en nuestra carnalidad, Pablo lo que asegura es esto: ya no lo conocemos así. Ya no. La sentencia comienza a partir del versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Ahora es más malvado? No. Punto y coma. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Porque le echó muchas ganas? ¿Porque se lo propuso? No. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, un verdadero creyente tendrá una inconmovible, es decir, no se podrá mover esa esperanza en el futuro de la resurrección de Cristo. Esa muerte y esa posterior resurrección ha sido la garantía de nuestra propia resurrección futura. Hay un cantito de esos cánticos antiguos de la iglesia cristiana que decía: porque vivo, porque vive Él, puedo vivir mañana. Porque vive Él, se fue el temor. Porque yo sé que en sus manos el futuro está. Vivir la vida es un gozo, porque vive Él. Hay una esperanza inconmovible. Hay una esperanza viva, hermanos. Y esta se centra en el hecho de que nuestro Señor murió. Pero que a diferencia de cualquier ser terrenal, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, la muerte no le venció a Él. Él doblegó a la muerte. Porque el Señor ha pisoteado a sus enemigos y en algún momento los pondrás por estrados de sus pies. Si hoy tú o yo partimos delante del Señor, hagámoslo, hermano, con la total convicción de que porque vive Él, nosotros viviremos mañana. Hemos concluido solamente uno de los 4 elementos por los cuales Pedro tiene esta explosión. Pero en verdad, hermanos, más adelante Pedro, o la semana entrante, nos hablará acerca de que todo esto se ejercita a través de la fe. La pregunta es: ¿puedo ejercitar la fe? Sí, hermano. El cristianismo no es para perezosos holgazanes. ¿Te has preguntado por qué cuando viene la tribulación caes hasta el fondo? ¿Te has preguntado por qué cuando viene el vituperio reaccionas como gentil? ¿Por qué? porque no estás ejercitando la fe. 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 Porque
Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si aún sigues cómodo en tu pereza y en tu flojera en casa, hermano, ejercita tu fe a través de la palabra de nuestro Señor. Cumple el mandato que como varón tienes, no de ser mujer, sino de ser varón y de lavar a tu esposa a través del lavamiento de la palabra. Si en verdad eres hombre, cumple con tu sacerdocio, el cual te ha sido conferido por parte de Dios. Porque no hay otra manera en la cual podamos ejercitar la fe. No hay otra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.